Hola amigos. Y bienvenidos a Nova Scientia. En el vídeo de hoy, analizaremos algunos de los libros más misteriosos de la historia. Conocidos como novelas prohibidas o malditas, ya que su contenido podría afectar negativamente a personas o instituciones. Comencemos. El Códice Gigas. Cuenta la leyenda que en el 1230, un monje llamado Germán el Recluso, fue confinado en su celda del monasterio tras romper uno de sus votos, y por esta razón, fue condenado a ser emparedado vivo. Para salvarse, Germán propuso crear en una sola noche, una obra monumental que honraría al monasterio, un códice que contendría la Biblia y todo el conocimiento del mundo. Con el paso del tiempo, cuando casi amanecía, el monje se dio cuenta de que no conseguiría su objetivo, así que decidió hacer un pacto con el mismo diablo. La propuesta de Satán era sencilla: el ángel caído le ayudaría a completar su obra, a condición de que pusiera su imagen en una de las páginas. Al amanecer del nuevo día, el abad del monasterio y sus colaboradores entraron en la celda de Germán, y para su sorpresa, vieron el códice terminado tal como el monje había prometido. Contenía desde una versión vulgata de la Biblia, hasta las obras del historiador judío Flavio Josefo, pasando por las etimologías de Isidoro de Sevilla, así como una colección de remedios medicinales, conjuros mágicos, y una lista de necrologías. Sus hojas estaban hechas de pieles de animales, y como se lo pidió el diablo, Germán no olvidó representarlo en la página 290. Si bien su origen es una leyenda, la existencia misma del códice no lo es, ya que el libro existe y se encuentra ahora en la Biblioteca Nacional de Estocolmo, en Suecia. Historia del huérfano. Uno de los libros más misteriosos de la historia. Se cree que fue escrito por un monje español llamado Martín de León y Cárdenas, entre 1608 y 1615. El mismo monje había planeado publicarlo en 1621 bajo el seudónimo de Andrés de León, pero nunca lo hizo, temía que la publicación dañara su nombre ante la Iglesia Católica. La historia narra las aventuras de un joven monje agustiniano que viaja entre España, Italia y Perú. Sin embargo, lo peculiar del texto en cuestión es que nunca fue publicado. El manuscrito permaneció en el olvido durante varios años hasta que en 1965, una investigadora encontró un ejemplar en los archivos neoyorquinos de la Hispanic Society of America. Desde entonces, se hicieron varios intentos de publicarlo. Pero todos ellos fracasaron, ya que las personas involucradas fallecieron de forma misteriosa. Finalmente, en 2017 se publicó y se rompió la supuesta maldición que recaía sobre esta misteriosa obra. El Malleus Maleficarum. Sin duda el tratado más importante que se haya publicado en el contexto de la persecución de brujas. Escrito y compilado probablemente en 1486 y publicado en 1487 por dos monjes alemanes, el libro está dividido en 3 secciones, cada una de las cuales plantea preguntas específicas y se propone responderlas a través de varios argumentos. La primera parte trata de demostrar la existencia de la brujería, detalla cómo el demonio y sus seguidores, brujas y hechiceros, perpetran una gran cantidad de maldades con el permiso de Dios. La parte 2 del Malleus Maleficarum describe las formas de brujería. Esta sección detalla cómo las brujas lanzan hechizos, y cómo sus acciones pueden ser prevenidas o remediadas. Además se da un fuerte énfasis al pacto con el diablo y la existencia de brujas es presentada como un hecho real. La parte 3 detalla los métodos para detectar, enjuiciar y sentenciar o destruir brujas. La tortura en la detección de brujas es vista como algo natural. Si el brujo o bruja no confesaba voluntariamente su culpa, la tortura era aplicada como un incentivo para hacerlo. Esta sección también habla de la confianza que se puede poner en los testimonios de los testigos y la necesidad de eliminar acusaciones maliciosas, pero también sostiene que el rumor público es suficiente para llevar a la persona a juicio, y que una defensa demasiado vigorosa es evidencia de que el defensor está embrujado. Hay reglas acerca de cómo prevenir que las autoridades sean embrujadas y el consuelo de que como representantes de Dios, los investigadores están protegidos de todos los poderes de las brujas. Excalibur. Según cuenta la leyenda, todo aquel que lee este libro se vuelve loco. Escrito por Ron Hubbard,
que afirmó haber sido declarado muerto durante 8 minutos tras una operación, y según su cuento, durante este tiempo tuvo experiencias fuera del plano terrenal, que iban de lo terrorífico a lo celestial. Esta experiencia le inspiró para escribir este ensayo que contiene una suerte de iluminación suprema, y que resuelve las cuestiones más profundas de la existencia humana. Se dice que Haber lo había compartido con su círculo íntimo de amigos, que tras leerlo, sufrieron alucinaciones y ataques de pánico, algunos de los cuales fueron ingresados en centros psiquiátricos. Tras este suceso, Excalibur fue declarado como un manuscrito prohibido, y el único libro del padre de la cienciología que no ha sido publicado. Evangelio de Judas. Se cree que se compuso durante el siglo II, alrededor de los años 130 a 150. Se consideraba que este evangelio había desaparecido, pero en la década de 1970 se encontró en Egipto un códice Chacos del siglo V, que contiene un texto aparentemente correspondiente al Evangelio de Judas. Mencionado en la literatura cristiana primitiva, se considera uno de los libros más temidos por la Iglesia católica y cristiana. Y eso se debe a que pondría en duda si Judas Iscariote, el discípulo traidor de Jesús, fue en realidad el malo de la historia, o el que tenía la tarea más especial de todas. De hecho, este evangelio sugiere que Judas era el apóstol preferido de Jesús, por lo que solo a él podía encomendar la tarea de venderlo, y así cumplir el papel de traidor, para que Jesús pudiera llevar a cabo su misión en la tierra. Si la veracidad del documento es legítima, estaría cambiando la historia del cristianismo. El vídeo termina aquí. Si te gustó, no olvides darle un like y suscribirte al canal.